Marcos 9, versículo 18. Téngalo ahí listo. Yo quiero hablarte de un mensaje que titulé Moviéndonos en el reino de Dios. Moviéndonos en el reino de Dios. Qué importante es aprender a movernos y a desplazarnos en el ambiente del reino de Dios. No en el reino de los hombres. ¿Sabías tú que hay dos reinos? Reino de los hombres y el reino de Dios. El reino de los hombres es lo que vemos con nuestros ojos físicos, lo que observamos y lo que tocamos con nuestros sentidos. Pero hay otro reino llamado el reino de Dios que es espiritual. Y hoy necesitas aprender a moverte en el reino de Dios, no el de los hombres. El reino de los hombres es terrenal. El reino de los hombres tiene límite, está limitado. El reino de los hombres se basa en la lógica y en la razón. Cuando la gente se mueve en el reino de los hombres que no conoce lo espiritual, pues todo lo razonan y a todo le quieren hallar lógica. Y si no le hallan lógica o razón, dicen, no, eso no puede ser posible, eso es locura. Por eso la Biblia dice claramente que para el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, dice, las cosas espirituales, la predicación de la palabra para él es locura. ¿Has conocido gente que dice, no, esos están locos? No, esa palabra, eso no es para mí. Porque las cosas espirituales, dice 1 Corintios, que se han de entender con el Espíritu. Y la persona natural que no tiene el Espíritu, pues se le hacen locura las predicaciones, se le hace locura la palabra de Dios. Creen que estamos locos. Pero créeme que esa gente está más loca, nosotros estamos bien cuerdos. ¿Cuántos saben que sí? Claro que sí, estamos conociendo la verdad. Bueno, entonces hoy te vengo a hablar de moverte en el reino de Dios. El reino, te decía, de los hombres está limitado, pero el reino de Dios no tiene límites. ¿Cuántos saben eso? En el reino de Dios te puedes desplazar, no hay límites. El reino de Dios no se razona y no tiene lógica. El reino de Dios se mueve por lo sobrenatural. Los científicos, normalmente, pues no normalmente, el enfoque de todo científico es hallar el causa-efecto. Eso es lo que hacen los científicos, ese es su trabajo. Es enfocarse en la causa-efecto. O sea, ven el resultado de algo, ven el efecto de lo que resultó de algo y tienen que comprobar o buscar la causa o qué fue lo que originó eso. Y si el científico no llega a comprobar qué fue lo que originó o lo que causó tal resultado, tal efecto, pues no lo creen. No lo creen porque esa es la labor del científico, comprobar cuál es la causa y el origen de lo que sucedió. Y si no llegan a comprobarlo, pues no lo creen. Y si llegan a comprobarlo y dicen, bueno, pues sí, ya lo comprobamos, bueno, pues demuestran con la comprobación lo que sucedió. Pero ¿qué pasa cuando ellos no llegan a comprobarlo? Sabes que la mayoría de las cosas que estudian los científicos no las pueden comprobar. Hay algunas cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. La mayoría de las cosas que estudian los científicos no las pueden comprobar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se lavan las manos muy fácil y se zafan rápido. Si le buscan y no lo pueden comprobar, porque buscan la razón, la lógica para lo que sucedió. Si no lo pueden comprobar, se lavan las manos y dicen, pues entonces lo que creemos, dicen ellos, lo que pensamos es esto. Y hacen una teoría o una hipótesis. ¿Qué es una teoría hipótesis? Una teoría hipótesis viene siendo una suposición, no es nada comprobado. ¿Qué es una suposición? Algo que supongo que así fue. Por eso existe la teoría del Big Bang, que te enseñan en la escuela. La teoría del Big Bang, que la Tierra se creó con una explosión y todo. Es nada más una teoría, le llaman teoría. ¿Qué es una teoría? Algo que no han podido comprobar, por eso es una teoría. Y es lo que piensan los científicos. Pero ¿cuántos saben que el que creó la Tierra fue Dios? Fue Dios. Está la teoría de Darwin, que venimos del chango. Que el ser humano viene del mono. También es una teoría. ¿Por qué? Porque no lo pueden comprobar. Nomás estudian y que sí, que las hormonas del mono se parecen al de... O sea, la verdad es que no venimos del mono. Como dije en otra ocasión, que algunos parezcan como monos, esa es otra cosa. Pero no venimos del mono. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que venimos de Dios? Si usted quiere creer que viene del mono, bueno, pues allá usted. Pero entonces, son teorías, son hipótesis. Y ellos se lavan las manos poniendo teorías. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios le plació, le agradó, dice, salvar a lo menospreciado,
salvar a lo más bajo para avergonzar a los sabios. O sea que Dios le place salvar a lo más bajo, a lo vil, a lo menospreciado. O sea, nosotros. Dice, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Créeme, ¿cuántos sabios quisieran saber lo que tú y yo sabemos? Nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, sabemos el futuro, lo que le espera a esta tierra. Sabemos el futuro de nuestras vidas. Ya quisieran los sabios saber lo que nosotros sabemos por fe, porque lo sabemos por fe. Eso no lo saben los sabios, se enredan en sus mismos conocimientos. Hay un hombre en la Biblia llamado Tomás, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Tomás aprendió a moverse, pero en el reino de los hombres. Por eso batallaba mucho con la fe. Cuando tú te mueves en el reino de los hombres, en el reino natural, en el reino terrenal, y no aprendes a moverte en el reino de Dios, que es lo sobrenatural, pues empiezas a batallar mucho. Batallas mucho para creer, para tener fe, para creer que Dios puede hacer algo, un milagro. Batallas. Tomás fue uno de ellos. El lema de Tomás era, hasta no ver, no creer. Ese era el lema de Tomás. Hasta que yo primero no vea, entonces voy a creer. Eso no es fe, porque en el momento en que ya lo ves, pues ya vas a creer, pues, pero no es fe. Hasta que no vea, lo voy a creer. ¿Por qué Dios nos habla constantemente de la fe? ¿Sabes por qué? Porque aún los que somos creyentes batallamos con la fe. No me diga que no. Batallamos y batallamos. A pesar de que estamos constantemente oyendo la palabra de Dios y se nos habla de la fe, batallamos con la fe. Por eso estos mensajes, y Dios repite y repite que tienes que creer, que no seas como Tomás. Tomás era tan débil su fe, que no nada más se conformaba con ver. No nomás dijo, hasta ver voy a creer. No, dijo, hasta que vea y toque. Porque le dijo al maestro, dijo, no, hasta que le dijeron, Jesucristo resucitó, no lo creyó. Dijo, no, hasta que no vea las perforaciones en sus manos de los clavos, la perforación en su costado, y lo toque. Dijo, fíjate qué fe tan débil tenía. No nomás se conformaba con verlo, no, y vaya y lo toque aparte, y sienta la hendidura, y entonces voy a creer. Entonces, hoy es un tiempo muy hermoso esta noche para que empieces a caminar en el reino de Dios, no en el reino de los hombres. ¿Ok? Hay una historia en la Biblia de un hombre que le llevó a su hijo, a Jesucristo y a los discípulos, le llevó a su hijo. ¿Qué es lo que tenía su hijo? Su hijo tenía un espíritu mudo. Que la misma escritura dice que era un espíritu mudo, pero más allá de espíritu mudo, la escritura dice que era un espíritu inmundo, que estaba dentro del hijo de este señor, de este padre. Y lo llevó a Cristo, pero cuando se lo llevó a Cristo, no estaba Cristo en ese momento, estaban nada más los discípulos. Entonces se los entregó a los discípulos para que le sacaran el demonio, para que tenía un espíritu inmundo. Entonces lo llevó a los discípulos y los discípulos trataron con oración y todo y no pudieron sacar el espíritu inmundo de este muchacho. Entonces en ese momento llega Jesucristo, van llegando al lugar de la escena y Jesucristo pues ve que están discutiendo los discípulos con los fariseos y con un señor y le llama la atención y les dice, ¿qué está pasando? Dice Jesús, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están discutiendo discípulos con los fariseos, con este hombre? ¿Qué está sucediendo? Entonces el hombre se le acerca, el papá del muchacho, y le empieza a explicar a Jesús lo que está sucediendo. Le dice que tiene su hijo, que tiene un espíritu mudo, un espíritu inmundo, y que se lo trajo a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacarlo. Y total, empieza a explicarle. Mira, vamos a la escritura, Marcos capítulo 9, les dije versículo 18. Está hablando el papá del joven que tiene el espíritu inmundo. Y le está explicando a Jesucristo. Y le dice, el cual, donde quiera que le toma, está hablando del muchacho, del hijo, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjate cómo hace énfasis él en eso. Dice, te lo traje a los discípulos, mi hijo está con un espíritu inmundo. Te lo traje a los discípulos y ¿qué crees, Jesús? Tus discípulos no pudieron. Qué fácil es quitarnos todo el compromiso y toda la responsabilidad y culpar a alguien. Tenemos que seguir hablando de la culpa, porque somos muy dados a culpar a otras gentes, cuando la responsabilidad muchas veces es de nosotros. Es muy fácil embarrar a otra gente. Mira, fue muy fácil para él, dijo, te lo traje a tus discípulos. Yo me imagino por lo que dice este hombre sabía muy bien que Jesús echaba fuera demonios, que hacía liberaciones, como que estaba bien seguro de eso. Y dijo, mira, se lo traje a tus discípulos.
A esos que tienes 3 años y medio enseñándoles, a los que les has dado un instituto bíblico tremendo que tú les has dado, y mira, no pudieron. O sea, como diciendo, es la culpa de ellos. No tienen fe tus discípulos. ¿De qué sirve 3 años y medio en ese instituto bíblico tan tremendo que les diste? No han aprendido nada, mira, no pudieron, les falta fe. Culpando a los discípulos de no tener fe. Cuando en realidad, el que le faltaba fe era el papá. Escucha bien, iglesia. Escucha bien lo que vas a aprender hoy. Al que le faltaba fe era el papá, era el Señor. Y culpando a los discípulos. Entonces a Jesucristo no se le escapa nada, ¿eh? Jesucristo está en todo. Y luego le hizo una pregunta al Señor. Jesucristo está en todo. Él le hizo una pregunta al papá de este muchacho para hacerlo hablar más. Quería descubrir que en su hablar, quería ver si en su hablar tenía fe o no tenía fe. ¿Sabías tú que en tu hablar, mujer, hombre que me escuchas, en tu hablar sabemos si tienes fe o no? No más en tu hablar, en tu plática. Luego se sabe si tienes fe o no y si estás creyendo en Dios. Sí, es que estoy pasando por esto, pastor, pero viera qué difícil. No, hombre, viera que... No tienes nada de fe. Pero en cambio, si alguien dice, no, estoy pasando esto, pero yo sé que mi Dios es tan poderoso que esto va a ser temporal. No, yo sé que al rato, o sea, es muy diferente. Tu hablar delata inmediatamente si tienes fe o no. Entonces, bueno, Jesucristo le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? Le dijo, oye, ¿desde cuándo está tu hijo así? Y él dijo, desde niño, o sea, tiene mucho. Desde niño. Vamos al versículo 22. Seguimos en Marcos capítulo 9, pero al versículo 22. Mira lo que dice el papá del muchacho. Dice, sí, dice, desde niño, dice, y muchas veces, le está hablando lo que hace el espíritu inmundo dentro del niño, dice, de ese joven, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, ¿sabías tú que el demonio no tiene compasión? El demonio no se toca el corazón para venir a herir a tus hijos, para venir a herir a tu familia. ¿Por qué tú vas a tener compasión de él? ¿Por qué vamos a tener compasión del enemigo, del diablo, cuando él no tiene compasión de nada? Él no se toca el corazón para ir a atacar a tus hijos, atacar a tu familia, atacar tu trabajo, tu economía. Tú cuando lo tienes que parar, lo vas a parar. No le abras puertas al enemigo. No digas, bueno, pues que le tengo que dar chance, pobrecito diablo, va a llorar, va a sufrir. No. Corta lo que tengas que cortar. ¿Alguien está escuchando? Mira lo que está diciendo el papá. Y muchas veces le echan el fuego a mi hijo y en el agua para matarle. El demonio no tiene compasión. Cuando hablo del demonio no estoy hablando de tu esposo, ¿eh? Sí, porque no falta la mujer que sale con que el pastor dijo que eras un demonio y que no tenga compasión de ti. Ahí te van los sartenazos o a ver cómo te alivianas, ¿no? No. Estoy hablando del demonio. Entonces, recuerda que la lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha ¿qué es? Espiritual. Contra principados, con oración. Esa es nuestra lucha que debemos de ejercer. Entonces, eso le dijo y le platicó el papá a Jesús, le dijo, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero mira luego que sigue diciendo el versículo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes, Jesús, hacer algo. ¿Estaba teniendo fe o no ese hombre? No estaba teniendo fe. Si tuviera fe hubiera dicho, pero yo sé que tú puedes lograrlo. ¿Me estás escuchando? Si él hubiera dicho, mira, le pasa esto a mi hijo, esto y esto otro, pero yo sé que tú puedes liberarlo. No dijo eso. Dijo, pero si puedes hacer algo. O sea, su fe no estaba buena, su fe no era firme, no estaba creyendo. O sea, a lo mejor puedes hacer algo, a lo mejor no lo sé. Entonces, ¿a quién le faltaba fe? ¿Al papá del muchacho o a los discípulos? Al papá del muchacho. Le faltaba fe para que Dios hiciera el milagro y para que fuera liberado ese muchacho. Si puedes hacer algo, ten misericordia. Le faltaba fe a él. Hay gente que es muy buena para culpar a otras gentes. Hay gente que puede culpar a los líderes de una iglesia de que no recibe su milagro. Pues ya oraron por mí, ya he pedido oración por acá, por allá, no sucede nada. Es muy fácil culpar a una iglesia de que no sucedan milagros en tu vida, culpar a los hermanos, culpar al mismo pastor, cuando el que debe de tener la fe es la persona. ¿Sabías tú que el que más debe tener fe para que un milagro suceda, debes de ser tú el que necesita el milagro? No tanto las demás personas.
Ya somos dados, no, pues aquí no pasa nada, y nunca me hace nada y no hay milagros. ¿Cómo que no? Aquí el hombre estaba culpando a los discípulos. ¿Sabes que Jesús no culpó a los discípulos? Mira, vamos al versículo 19. Jesús no culpó a los discípulos. Mira el versículo 19. Respondió Jesús, y respondiendo, ¿quién está hablando de Jesús? Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dijo Jesús, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea, viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Le traje a mi hijo a tus discípulos no pudieron echar fuera al espíritu inmundo. Y entonces Jesús estaba molesto. ¿Y qué respondió? Y dijo, oh generación incrédula. Note que no dijo, oh discípulos incrédulos, ¿verdad que eso no dijo? Oh apóstoles incrédulos, no dijo generación incrédula. Estaba hablando de toda la gente de esa generación que estaba ahí, de todo el pueblo que estaba ahí, toda la generación. Generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo van a creer? Jesús no culpó a los discípulos, porque la realidad de las cosas, el que le faltaba fe era el papá del muchacho. ¿Cuánto os he de soportar? Dijo Jesús, traédmelo. Eso es lo que dice el versículo. Traédmelo, tráiganmelo a mí. Debes de saber, iglesia, que necesitas tener fe. O sea, la persona que va a orar por ti necesita tener fe sobre lo que van a orar, pero tú necesitas tener también fe sobre ese milagro, sobre lo que se está orando. No nada más la persona que va a orar por ti necesita tener fe, tú tienes que tener fe. Puede haber casos donde la persona que ora por ti tiene suficiente fe, pero si tú no tienes la fe suficiente, no va a pasar nada. Porque el que necesita el milagro eres tú, el que necesita la victoria eres tú, y el que además debe tener la fe y de creer eres tú. Los demás nomás es una ayuda. ¿Alguien está comprendiendo? Es una ayuda. Entonces era muy fácil para este hombre decir, tus discípulos no pudieron, no, pues no tienen fe, quién sabe qué han aprendido en todo lo que les has enseñado. Necesitas tener fe. Al final de cuentas este hombre reconoció que no tenía suficiente fe. Ahí lo vimos en el versículo. Pero a Jesús nada se le escapa, le tuvo que hacer esa pregunta. Versículo 23, vamos a otro versículo de ahí mismo de Marcos 9, versículo 23. Mira lo que Jesús le dijo. Jesús entonces siguió hablando con este hombre. Una vez que el hombre Jesús se dio cuenta que no tenía suficiente fe. Si puedes hacer algo. No, nada que si puedo. ¿Cuántos saben que Jesús puede? No podemos andar con que si puede o no puede. Dios podrá con este asunto mío. No, sí puede. No, ni siquiera pongas en balanza a pesar si puede o no puede. No, sí puede. No dudes. Entonces mira, Jesús siguió hablando con él. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos saben que al que cree todo le es posible? Ahora yo quiero que te fijes bien en ese pasaje, en ese versículo, en ese pedacito. Al que cree todo le es posible. ¿De quién está hablando? No está hablando de Dios ese versículo. Dice, al que cree todo le es posible. El versículo no dice, a Dios todo le es posible. ¿Cuántos saben que a Dios todo le es posible? ¿Cuántos saben que Dios tiene fe? Dios sabe que Él todo lo puede. Él tiene fe. Pero el versículo no está hablando de Dios. Está hablando de ti y de mí. Te dicen, al que cree, a ese, el que está creyendo, todo le va a ser posible. Pero al que cree no está hablando de Dios. Dicho de otra manera, ¿quién es el que hace que las cosas sean posibles? ¿Tú o Dios? Escúchame bien. ¿Quién es el que hace que las cosas se hagan posibles? ¿Tú o Dios? ¿De acuerdo a ese versículo? Tú, yo. No es Dios. Dios no necesita fe. Él ya tiene fe. Dios no necesita creer. Él es el que lo hace. Dios es para Él. ¿Cuántos saben que para Dios todo es posible? El versículo no es para Él, es para nosotros. Entonces los que vamos a hacer que las cosas sean posibles somos nosotros. ¿Con qué? Con creer, con la fe. Con decirle, lo creo, Señor. Si creó el universo, creó todo lo que creó. ¿Tú crees que no va a poder con tu problemita? Si te creó la salvación, te dio a su Hijo unigénito, a lo que más amaba, te lo entregó, nos lo entregó para salvarnos. ¿Tú crees que no te va a resolver el asuntito ese que traes ahí? Claro que sí. ¿Alguien está comprendiendo y aumentando su fe en su corazón? Al que cree todo le es posible. Eso depende de nosotros, Increíble. Al que cree todo le es posible. Tú y yo podemos hacer las cosas posibles. Dios no batalla para eso. Él las hace simple y sencillamente.
¿Cuántas cosas Dios ha hecho antes de que tú nacieras? ¿Me estás escuchando? ¿Cuántas cosas Dios ha creado y hecho antes de que tú nacieras? Entonces ahora te dice, bueno, pues ya naciste, ahora lo que tú creas, eso se va a hacer posible. Porque al que cree todo le es posible, pero lo que tú creas, la fe que tú tengas, no la que yo tenga, dice Dios, pues yo no necesito fe, yo tengo fe y yo lo voy a crear, nada más estoy esperando a que tú creas. Al que cree todo le es posible, así es que no culpe a nadie. No culpe a nadie, usted es el culpable. Si no ha avanzado y no se ha hecho posible ciertas cosas espirituales en su vida, es porque usted no ha creído lo suficiente. No, es que por esto, no, es que por lo otro, no, es que me ha faltado fe. Cuando Jesús hizo hablar a este hombre, porque cuando le hizo la pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Desde niño. Y que empezó a hablar y se dio cuenta que no le faltaba fe. Y cuando le dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Sabes qué dijo este hombre? Dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Jesús. Así dice él, así contestó él, reconoció que le faltaba fe. Increíble, increíble. Vamos al versículo 24, pero ahora del Evangelio de Juan. Vamos a cambiar el Evangelio de Juan, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Vamos a hablar ahora de Tomás. Mira lo que sucedió con Tomás. Juan capítulo 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, ¿quién era Tomás? Uno de los 12 discípulos. Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero escogió nada más 12, sus principales. Y Tomás era uno de ellos. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy, cuando oyen el nombre de Tomás, sí saben de qué están hablando? Nos suena muy fácil. Es como cuando oyes Pedro, dices, sí, uno de los apóstoles. Porque son nombres que algo hicieron que se te queda grabado, no batallas. Pero por ejemplo, si cuando escuchas el nombre de Bartolomé, dices, ¿tú caray, ese dónde salió? No, pues también es un discípulo, también es un apóstol. Pero como no lo has oído cosas de él, pues no lo relacionas. Pero Tomás, luego todos relacionamos que falta de fe, incrédulo, mugroso. No, falta de fe, incrédulo, porque hablas de Pedro, el aventado, y Tomás así es. Entonces mira lo que dice aquí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. ¿Con quién está hablando? Con los discípulos. No estaba con los discípulos cuando Jesús vino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesucristo muere en la cruz, va y lo sepultan y al tercer día resucita. Y luego, una vez que resucita, se les aparece por primera vez a los discípulos. Dice la Biblia que la primera vez que se le apareció a los discípulos, estaban 11 discípulos, faltaba Tomás. Y cuando Jesús se aparece a ellos por primera vez y lo ven resucitado, porque no creían que había resucitado, pues todos lo vieron y dijeron, wow, está resucitado. Pero no estaba allí Tomás. Entonces, por no haber estado ahí en esa reunión, yo creo que ponga mucha atención a esto, por no haber estado Tomás en esa reunión, se perdió de ver el milagro. ¿Cuántos saben que ver a Jesús resucitado es un milagro? La resurrección fue un milagro. Entonces, por no estar en la reunión que debería de estar, por no estar donde debería estar, se perdió el milagro. Dice, no lo vio. Mira, lo voy a repetir otra vez el versículo, ahí está en la pantalla. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y dónde andabas, Tomasito? O sea, Jesús levantó a 12, los llamó a tiempo completo. Era para que sirvieran tiempo completo, ya no se iban a dedicar a otra cosa más que servir a Dios. ¿Dónde debía estar Tomás? Junto con los hermanos, cuando se reunían, orando, buscando a Dios, lo que estuvieran haciendo. Tenía que estar allí. ¿Dónde andas, Tomás? Cuando la iglesia se está reuniendo. Por eso te pierdes de los milagros. ¿Alguien está escuchando? Por eso te pierdes de las victorias. Y no creyó, dice aquí, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sabes que el que seas uno de los 12 no garantiza que tú tengas fe y creas y sigas fiel? Mira, ve a Tomás, era uno de los 12. Y eso no garantizaba que él siguiera creyendo. No creyó en la resurrección de Jesús porque no estuvo en la reunión. El que tú seas de los 12 no te garantiza que tú sigas siendo fiel y que tú sigas creyendo. El que tú seas un miembro de una buena iglesia cristiana no garantiza que tú sigas creyendo y que tú sigas siendo fiel. El que tú seas o tengas al mejor maestro en la palabra de Dios, al mejor pastor enseñándote, que tengas a los mejores líderes o que vayas al mejor instituto bíblico de todo el mundo, que el mejor, no garantiza que tú creas y sigas siendo fiel. Ve a Tomás, no garantizó nada.
Oye, Tomás recibió el mejor instituto bíblico que puedas imaginarte. No hay un instituto bíblico mejor que el que dio Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto les hubiera gustado estar en ese instituto bíblico? Que 3 años y medio se enseñara a Jesús todo el instituto de lo que es la palabra. ¡Wow! Oye, no ha existido un mejor instituto bíblico. Lo tuvo Tomás. No ha existido un mejor maestro para enseñarte la palabra que Jesús mismo. Lo tuvo Tomás. Pero él no estaba con ellos y por lo tanto él no creyó. ¿Te das cuenta de algo? Que no depende nada más del maestro y del que te enseña. Depende del alumno. Qué tanta entusiasmo y qué tanta cooperación y qué tanta buena actitud pone el alumno. No es culpa de la iglesia, no es culpa de los pastores, no es culpa de los líderes, no es culpa de la enseñanza. El alumno tiene que ver mucho. ¿Cuántos saben eso y entienden eso hasta en una escuela? Puede haber los mejores maestros y estar en una carrera increíble, pero si el alumno no le echa ganas, ¿qué va a decir? Cuando sale el alumno de ahí, que lo sacaron o lo botaron o lo reprobaron, ¿qué va a decir? Esos maestros no sirven. No, es que ya me tenían en la mira desde que me inscribí. O sea, siempre echando la culpa. No, el alumno tiene que ver mucho. Increíble, con el mejor instituto bíblico y convirtiéndose en un hombre sin fe, no creía. ¿De qué le sirvieron esos 3 años y medio con Jesús? ¿Te has puesto a pensar? Jesús invirtió 3 años y medio de tiempo con él, enseñándole. Y al final no creyó. ¿Qué excusa podía poner Tomás? ¿Qué excusa de no haber aprendido o no tener fe y no creer en Dios, en Jesús? ¿A quién podía culpar? ¿A Jesús? Es que Jesús no sabe enseñar. Es que el instituto bíblico que me dio no le falta. O sea, no había excusa, simplemente no, el ser uno de los 12 no te garantiza creer y estar fiel. Otra cosa que yo veo aquí es que Tomás batalló para creer, porque ya, ahorita como les enseñaba, porque no estuvo donde debería de estar. Eso dice el versículo. Tomás, uno de los 12 llamados Dimo, no estaba con ellos, con los discípulos, cuando Jesús vino y por eso no creyó. Todos le dijeron, Jesús resucitó, Tomás, lo vimos, se presentó, las puertas estaban cerradas, la casa estaba sellada y entró, atravesó las paredes, se presentó, lo vimos, resucitó. Y él dijo, no. Hasta que yo no vea sus manos perforadas por los clavos y su costado perforado, y no nada más los vea, vaya y lo toque, entonces voy a creer. Mira qué nivel de fe tan pobre tenía Tomás. Y todo por no haber estado, escúchame bien, iglesia, todo por no haber estado donde debía haber estado. Tomasito, ¿dónde andabas cuando la iglesia se estaba reuniendo? Yo creo que no hay mejor lugar. ¿Qué otro mejor lugar puede haber para ti y para mí que estar en la presencia de Dios? ¿Qué otro lugar no existe otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios? No creas que nosotros como pastores te insistimos en que vengas a los servicios, que si hay un evento de parejas, que si hay un evento de hombres, vengas y todo. No creas que lo hacemos para fastidiarte, bla, cómo mueren y por ser religioso. No, porque muchas veces Dios ya tiene preparada tu victoria, tu milagro en una reunión específica. ¿Y sabes qué pasa? Tú no vienes a esa reunión y te perdiste el milagro. A veces Dios prepara milagros y victorias específicas para cierta persona, para cierta mujer, cierto hombre. Y dice, este día le voy a entregar. Y viene Dios y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? No vino. Se quedó allá chismeando con la vecina. Pues ni modo. Y te perdí. Eso le pasó a Tomás. Si Tomás hubiera estado cuando Jesús se presentó, estaban todos, nomás faltaba Tomás, estaban todos los apóstoles. Si Tomás hubiera estado en ese momento ahí presente, no hubiera batallado con la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hubiera batallado porque lo vio. Pero entonces, ¿por qué hay gente que anda batalla y se levanta y se vuelve a caer y se levanta y dura 2 veces levantado y dura 5 veces caído y luego una vez? Porque necesitamos estar donde tenemos que estar. No hay mejor lugar que en la presencia de Dios, para que te vaya bien, para que las cosas funcionen en tu vida. Y eso le pasó a Tomás. Hay gente que está clamando por una victoria, por un milagro, porque se le arreglen ciertas situaciones en su vida, pero viene una vez al mes. Una vez al mes viene a la iglesia. Y cada vez que viene pidiendo oración, pidiendo, pero y necesito esto y necesito lo otro, y entonces esto y me está pasando aquello y lo otro. Pues venga a la iglesia, venga seguido, y la palabra de Dios.
Venga a oír los milagros y verá que los milagros van a llegar a su vida. Pero esté aquí donde debe estar. Y Tomás no estaba donde estaban todos. Increíble. Hay gente que se pierde así los milagros. Tomás tuvo una fe muy débil, una fe infantil. Pasó de estar desplazándose en el reino de Dios, pasó a desplazarse en el reino de los hombres. Que todo, el reino de los hombres, todo se analiza, todo lleva razonamiento, todo lleva lógica, y si no, no se puede creer. Era tan débil la fe de Tomás que necesitaba ver y tocar. ¿Y cómo terminó Tomás al final? Terminó bien, porque tenemos un Dios bien misericordioso. ¿Cómo sabes que nuestro Dios es amoroso? Terminó bien, porque a los 8 días, exactamente a los 8 días de que Tomás les dijo a los discípulos, hasta no ver las perforaciones en las manos de Jesús y tocarlas, a 8 días de ahí se le presentó Jesús a Tomás. Y se les presentó a varios discípulos, pero le habló a Tomás y se dirigió directamente a Tomás. Le dijo, Tomás, le dijo, ¿puedes ver los hoyos que tengo en mis manos? Y Tomás se quedó, no hallaba ni qué decir Tomás. Y Jesús le dijo, ven y mete tu dedo en los hoyos de mis manos y mete tu dedo en una perforación. Y vino y lo tocó. Y entonces creyó. Porque Dios es misericordioso. Pero qué fe tan débil, qué fe tan infantil, de niño, tener que ver para creer. Y a partir de ahí, pues ya Tomás empezó a creer y empezó a madurar y a madurar. Imagínate, con unos años más adelante que Tomás saliera con lo mismo otra vez, ya Jesús ya no iba a hacer eso. Y decía, no, mijito, ya madure. ¿Cuánto están entendiendo? Una cosa es que cuando estás iniciando andes pidiendo y diciendo, sí, pues quiero ver los hoyos en las manos y quiero tocarlos. Está bien, porque estás creciendo, eres un bebé en el Señor, está bien. Y Dios va a decir, está bien, no hay problema, te lo va a mostrar. Pero si pasan ya tienes 5 años, 10 años conociendo a Dios y todavía quieres seguir tocando, no va a decir Dios, no, espérate, ya madure, crezca en la fe, madure. Se dice la historia de Tomás, en la historia, no en la Biblia, en la historia de los discípulos, se dice que Tomás parece ser que extendió el evangelio allá por el África. O sea, maduró y creció, porque la misericordia de Dios es grande, iglesia, es grande. Vamos a aprender a movernos en la fe, iglesia. ¿Cuántos quieren aprenderse a moverse en la fe? Moverte en el reino de Dios es moverte en la fe de Dios. Y con esto termino lo de David. ¿Cuántos no saben la historia de David? ¿Cómo crees que David venció a Goliat? Si David lo único que tenía, hablando de recursos militares, lo único que tenía no era nada, nomás traía unas 5 piedras en una bolsita. A comparación de lo que el Goliat tenía, Goliat estaba bien preparado. Goliat tenía muchos recursos militares, traía escudero, traía un escudo, traía jabalina, traía espada, traía lanza, traía todo. A comparación de ese Goliat, David, sus recursos eran nada. Entonces, ¿cómo le hizo para vencer a Goliat si los recursos de David eran una nada? Porque los recursos poderosos de David, ¿sabes cuáles eran? El recurso poderoso de David era la fe. ¿Me estás escuchando? Dios no necesita recursos para hacer cosas grandes. Lo que necesita es fe en el hombre, en la mujer, para hacer lo que tenga que hacer. Con poco o con mucho, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Con recursos o sin recursos, Dios lo va a hacer. El recurso más poderoso que David tenía era la fe. Y con esa fe, y aunque no tenía recursos militares, venció a Goliat. Usted sabe la historia, lo venció con las piedritas que le aventó. Dios te está hablando, iglesia. Te está diciendo que con esos pocos recursos que tú tienes vas a lograr mucho más de lo que otros hacen. Escucha la voz de Dios. Dios te está diciendo que con esos poquitos recursos que tienes vas a avanzar más que otras gentes, porque tienes fe, porque tu recurso poderoso no depende de lo que ves con tus ojos. Tu recurso poderoso es la fe, y tu fe es la que va a hacer que avances. Cuando David mató a Goliat, el reto de Goliat era el reto de los filisteos al pueblo de Israel era Goliat decía, mándenme un hombre que me venza, dice Goliat. Y el hombre, si el hombre que ustedes me mandan de Israel me vence a mí, nosotros, decía Goliat, todos los filisteos seremos sus esclavos. Ese era el trato. Pero si nosotros, decía Goliat, los vencemos a ustedes, ustedes van a ser nuestros esclavos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando David cayó? Cuando Goliat cayó y David lo mató. Dice la Biblia que le cortó la cabeza. Mató David a Goliat, y cuando lo mató,
dice que empezaron a matar también, todos los del pueblo de Israel empezaron a matar a todos los soldados filisteos. ¿Cuál que van a ser nuestros esclavos ni qué nada? No, los persiguieron y los mataron. Muchos escaparon, pero mataron a todos los soldados filisteos. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con esto, iglesia? Que cuando tú te mueves en el plano del reino de Dios, cuando tú te mueves en el ambiente del reino de Dios, que fue lo que hizo David cuando venció a Goliat. Cuando tú haces eso, mira lo que hizo David, mató a Goliat. El problema más fuerte que tenía Israel, el problema más grande, tenía muchos problemas. Cada soldado filisteo era un problemita. Yo quiero que me pongan mucha atención. Cada soldado filisteo era un pequeño problema para Israel, porque eran enemigos de Israel, y cada soldado filisteo era un pequeño problema. Había muchos problemas para Israel, cada soldadito, pero había un problema muy grande que sobresalía sobre todos los problemitas que eran los soldados. ¿Cuál era el problema grande? Goliat. Y una vez que David venció a Goliat, una vez que venció ese problema grande, Dios hizo que también se acabaran todos los demás problemitas. Cuando tú vas y te enfocas en el problema grande, el central, el problema que te está generando todo, cuando lo acabas, Dios hace que todos los demás problemitas también se desaparezcan. Porque cuando cayó Goliat, fueron y mataron a todos los demás soldados. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Ten fe, enfócate en lo que te tienes que enfocar y termina con el problema que tienes que terminar. Porque muchas veces tenemos varios problemas, pero hay uno en especial que es el grande, el que está ocasionando todo lo demás. Enfócate en ese, túmbalo y todos los demás se van a desaparecer. Y todo el pueblo quedó contento porque acabaron con todos los problemillas. ¿Por qué no levantas tu mano derecha ahí donde estás?